El doctor José Julio Goicoechea Elías es doctor en Derecho de la Universidad Alas Peruanas, magíster en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Federico Villarreal, abogado de la Universidad San Martín de Porres. Ha sido abogado instructor de la APCI, Ministerio de Relaciones Exteriores, gerente de Asesoría Jurídica, Municipalidad de Santa María de Huachipa, abogado en la Gerencia de Asesoría Jurídica, Municipalidad Distrito Barranco, abogado de la Oficina de Asuntos Internos, Ministerio del Interior, procurador público municipal de la Municipalidad Distrital de AT, juez superior suplente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Perú, docente de diferentes universidades, miembro honorario de la Orden, editor de la revista Lumen de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, miembro honorario ilustre del Colegio de Abogados de Cusco, miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de la Selva Central de la Orden, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Además, cuenta con el reconocimiento por excelencia académica. Miembro ilustre del Colegio de Abogados de Cusco. Bienvenido, doctor. Para correr es este, ¿no es cierto? Sí. Pero mi PPT no me lo ha proyectado todavía. Gracias. A ver, ¿se escucha bien ahí? Bueno, mis primeras palabras, gracias, muy amable usted, de agradecimiento, mucho gusto, como Diomedes Díaz, al Supremo Tribunal de Justicia de Medellín, a mi amigo, el doctor Leonardo Cerón Erazo, a mis amigos, los colegas mexicanos, Daniel y Armando, con quienes hemos compartido en estos días, hemos hecho un intercambio de malas palabras también muy agradable. Para mí es un honor, es todo un honor estar acá y me toca conversarles sobre lo que considero que es la afectación a los derechos humanos en el marco del proceso penal garantista. Nosotros hablamos de justicia restaurativa y tenemos un chip, justicia restaurativa a la víctima, ¿no? Hay que reparar a la víctima y eso está bueno. Pero yo considero, y es mi posición y la sustento, que la parte más débil en el proceso penal es el procesado, porque la víctima ya sufrió un daño. Pero el procesado ingresa a una dimensión desconocida en la cual se va a encontrar con una situación que lo saca de su zona de confort, gracias a un derecho penal tribunero, gracias a un derecho penal carcelero, porque el derecho es muy democrático. Y el derecho es muy educado porque le da tribuna a todo el mundo. De derecho opinan hasta los que no saben de derecho, y en eso se asemeja el derecho a la música y al fútbol. Ojo, ese procesado que se va a encontrar con un juez que trabaja para el Estado, con un fiscal que trabaja para el Estado y con un abogado que en la generalidad de los casos también trabaja para el Estado. La gran pregunta pues entonces es, ¿los derechos humanos son respetados en el marco de un proceso penal garantista? Cada uno da su propia opinión, cada uno tiene su propia convicción. ¿O es que nos encontramos frente a una especie de populismo carcelario en el cual se cree que aumentando las penas vamos a mejorar esto? Yo les cuento, en mi país, usted roba un celular, 30 años de cárcel. Y a un homicida le dan 15 años. O sea, es un derecho tribunero en el que los operadores jurisdiccionales le hacen escuchar a la sociedad la música que desea oír. Y bien decía Jordi Nieva cuando lo puso por escrito, cuando cierra su libro, La duda en el proceso penal. Se trata de darle la pena a quien corresponda. Si eres culpable, pues preso vas. Pero si eres inocente, la calle. Estamos ante un derecho penal transversal
porque es un derecho penal en el que no hay empates, es un derecho penal de libertades o condenas, porque usted me puede hablar de una justicia de terminación anticipada, de colaboración eficaz, de conclusión anticipada, y si es delito de bagatela ofensiva, de principio de oportunidad, pero todas acaban con una sentencia que genera responsabilidad. Entonces, pues, estamos ante una situación difícil, por decirlo de una manera elegante. Esa es una frase de un autor del cual yo vivo enamorado, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano señala en una crónica que se llama La justicia en los tiempos del generalísimo Franco lo siguiente: arriba, en lo alto del estrado, enfundado en su toga negra, todo bacano, como dicen acá, el presidente del tribunal. A la derecha, el abogado. A la izquierda, el fiscal, cartón lleno. Escalones abajo, el banquillo de los acusados, todavía vacío. Un nuevo proceso va a comenzar. Dirigiéndose al ujier, el juez Alfonso Hernández Pardo ordena que pase el condenado. Presunción de culpabilidad. Derecho penal de los pobres. Tú eres culpable y anda, demuéstrale al juez que eres inocente. Se invierte la carga de la prueba. Hasta donde yo sé, la inocencia se presume y la culpabilidad se demuestra. Salvo que alguien me demuestre lo contrario. Adiós proporcionalidad. Hasta luego razonabilidad. Ojalá algún día regresen a tribunales. Les cuento un tema que va a venir después. No, lo dejo un poco para después porque me voy a adelantar alguna lámina. Eso es el debido proceso. Eso es lo que nos enseñan en la universidad. Conversaba yo con uno de los colegas a la hora que nos invitaron muy gentilmente a un almuerzo, de que uno de los problemas que se presentan en las universidades, que son formadoras de gente en derecho, es que se da la figura del amiguismo catedrático. Yo te pongo a enseñar porque eres mi amiga, te doy una plaza porque eres mi amigo, pero un profesor de Derecho Procesal Penal por lo menos tiene que litigar, y son cursos que no se pueden dictar en diapositivas. Requisito fundamental de un abogado, de un juez, de un fiscal: honestidad y capacidad. A mí de nada me sirve un abogado que es honesto, que no es capaz. Podré con él a tomarme un tintico, como le dicen acá, pero no me va a resolver mi causa. Y lo que es peor, si ese abogado es corrupto, se puede vender a la otra parte. Ese es un peligro andando. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, bien bonita ella, señala en el artículo 11.1. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad. Yo no sé cómo será acá en Colombia, pero en mi país es completamente al revés. A una audiencia de prisión preventiva tú vas solo porque la ley no te obliga a ir con tu patrocinado. ¿Por qué? Porque si vas con él te aseguro que en la generalidad de casos, por ese derecho penal tribunero, por ese derecho penal mediático, por ese derecho penal que se tiene que encargar hasta de pélame esta papa, el juez va a condenar, porque eso es una condena. Eso es citando al mejor autor que tienen ustedes, al Gabo, al inmortal Gabriel García Márquez, se pueden poner de pie si desean, la crónica de una muerte anunciada. Porque anda a ver después cómo sales de esa resolución por la cual el juez accede al requerimiento fiscal. Algunos aspectos que yo he marcado para hacer dinámica esta cháchara o este monólogo, citando a Carlos Antonio Vélez, el monólogo del ciudadano. El redireccionamiento, a ver si lo dije bien, redireccionamiento de las acusaciones fiscales por parte de los operadores judiciales. Acá en Colombia entiendo que lo que hay es un llamado al orden, pero en mi país la situación es grave y lo marca la ley. Escuché que mencionaron al barón de Montesquieu, o vamos más atrás en el túnel del tiempo, al derecho romano, dura lex sine lex. O sea, yo no entiendo cómo, si el fiscal se equivoca en la calificación de un tipo penal, el juez puede redireccionar la acusación. Si el rol de las partes está definido en el proceso penal, ¿qué hace el juez? El juez dirige la audiencia y resuelve el caso. ¿Qué hace el fiscal? Investiga y luego sobresee o acusa. ¿Y qué hace la defensa? Defiende. Pero si permitimos que el juez resuelva un problema que tiene el Ministerio Público, pues estamos haciendo una inversión de carga completamente fatal.
Por eso hablaba de que el procesado es la parte más débil en el proceso, porque es el que soporta todo el peso del drama judicial. Imagínese pues, entonces démosle el expediente al juez o al fiscal para que sentencie. Y otro tema, ¿no? Me viene ahorita a la cabeza. ¿Qué hago yo cuando un juez se equivoca? Formulo reposición. ¿Y quién resuelve la reposición? El juez. ¿Y usted cree bueno, yo he perdido varias cosas en el derecho. Una es la capacidad de asombro y otra es la inocencia. ¿Usted cree que el juez va a ir contra su criterio? Les cuento un caso. Me tocó una vez defender en mi país una causa donde el juez había concedido colaboración eficaz en el delito de homicidio en grado de tentativa, lo cual está prohibido, no sé cómo será la norma acá en Colombia. Voy a la audiencia y le digo, señor juez, hay un código procesal penal para todo el Perú y hay otro para su juzgado. Estamos juzgando con otras reglas. Y eso es prevaricato. Claro, yo sé que tengo la razón, por eso se lo dije en su cara pelada. Y él me dice, ¿qué recurso va a interponer? Yo apelo. Doctor, corresponde a reposición. No, señor, porque si usted pateó el tablero, yo también proclamo mi derecho a la insurgencia, porque acá se está haciendo lo que quiere con la causa. Entonces, por lo menos, a ver, por eso le decía que perdí la inocencia. Si yo no sé, soy juez, ¿qué tengo que hacer en una audiencia? Por lo menos leo el código, pues. Por lo menos. Eso es gravísimo. La afectación al debido proceso en los casos de violencia familiar o violencia contra las mujeres. Yo admiro a los jueces argentinos, ¿por qué? Porque, a ver, cuando una señorita denuncia un caso de violencia familiar, el juez no sabe si le está diciendo la verdad o le está mintiendo. Y el juez debe dar una medida de protección, porque es una medida estimativa, para salvaguardar una posible agresión. Pero ¿qué es lo que se está afectando? Yo escuchaba atentamente a mi amigo el doctor Leonardo en el almuerzo. Se está destruyendo muchas veces el núcleo familiar, y la familia es la célula fundamental de la sociedad. Pero hay grados y hay grados de violencia. De repente hay una señora que denuncia, bueno, mi marido me gritó. Pero hay una señora que dice, a mí me correteó por toda la plaza con un cuchillo. Claro, son dos grados de violencia distintos. Y en Argentina hay un precedente, no recuerdo el nombre de la causa ahorita, pido mil disculpas, pero ¿cuál es el criterio de los jueces? El juez distingue entre los grados de afectación con la violencia y acá, ¿qué es lo que hace? Suspensión de la pena. Suspensión de la pena bajo reglas de conducta. ¿Y allá qué? Medida de protección. Claro, porque es proporcionalidad, es racionalidad. 1764, César de Beccaria, sobre los delitos y penas. Y si quiere ver el libro donde con mayor precisión se esparraman esos conceptos, pues agarre su Biblia. Pues lea los Salmos, pues lea los Proverbios. Lamentablemente en tribunales ahora la presión mediática, y no solamente es el cuarto poder que es la prensa, ojo, hay un quinto poder que es más fuerte, que son los juicios paralelos, las redes sociales, que no me venga a decir un juez que no las leo o las escucha. Ahí está mi amigo Armando, mire viendo las redes, ¿ve? Ah, lo conozco. Artículo 8.1, tan bonita la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, porque justicia que es tardía no es justicia y el derecho no es justicia, el derecho es un puente para alcanzar la justicia, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ahí está la norma. Este es un tema
que a mí me preocupa bastante, ¿no? En los procesos de colaboración eficaz que se están viendo ahora en toda Latinoamérica por el altísimo grado de corrupción que lamentablemente tenemos. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público cuando uno va como aspirante, se procesa la información y vas a juicio penal, ¿no? Pasa de ser aspirante a colaborador eficaz. Pero la Fiscalía te ofrece como testigo impropio. Claro, para mí eso está bueno en el caso que sea confrontar una declaración, pero si es documentación que ya ha sido corroborada, vas a exponer a ese testigo impropio a un circo romano donde todos los procesados lo están viendo en vivo y en directo cómo les echa el barro con ventilador. Y entonces, pues, ¿dónde queda la seguridad personal de esa persona? ¿Para qué tendría que ir a declarar o a corroborar una información que ya fue validada y que ya la revisó el juez de garantías? Claro, si es declaración, si hay un principio de inmediación, ¿no? Y ahí las cosas cambian. Bueno, esto ya es de todos los días, ¿no? La falta de una adecuada motivación en las sentencias. Y acá yo me quiero referir a una de las grandes falencias que encuentro en mi país, que es que no se dicta el curso de argumentación jurídica en las escuelas de derecho. Abogado que no sabe argumentar está dando mucha ventaja en este tipo de audiencias donde hay oralidad. Yo les cuento que acá me siento un poco extraño porque yo dicto por lo general en la Universidad Femenina. Es la única universidad en el Perú donde todas mis alumnas son damas y cada una más loca que la otra, eso sí se lo aseguro. Pero ojo, le digo a mis chicas, ¿cómo me enamoras a mí si soy el juez? ¿Con una rosa, con una manzana como a Girafales? No. Con el derecho, doctor. ¿Qué derecho? Le digo. Si el derecho yo lo conozco. Tienes que enamorar, venderle al juez los hechos. Y si sabes argumentar vas a tener una gran ventaja. Qué lástima que no se enseñe Manuel Atienza, que no se enseñe a Marina Gascón, a Ronald Dworkin, vamos, a Ricardo Guastinia y también al maestro Juan Antonio García Amado, el cual es un capo, es un crack, pero no comparto con él el tema que considere que el derecho es un núcleo duro, porque el derecho es la más relativa de las ciencias sociales y en el derecho puedes absolver hasta por pérdida de vida humana, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio regular de un derecho, obediencia de vida. Entonces, si hasta la muerte puede ser absuelta en un proceso penal, imagínate pues. Pero hay que estudiar argumentación jurídica, hay que saber leer argumentación jurídica. En suma, dice acá, a ver, la motivación de las resoluciones judiciales viene a ser una estructuración lógica de un conjunto de argumentos que justifican racionalmente una decisión. Cuando se presenta una contradicción lógica entre las afirmaciones que contiene la sentencia, nos encontramos en presencia de un vicio procesal. La falta de una justificación coherente en el proceso inferencial de los jueces apunta a resoluciones cumbres que constitucionalmente carecen de legitimidad, que no es lo mismo que legalidad. Las sentencias devienen incongruentes cuando padecen contradicciones internas por errores manifiestos. La garantía procesal de motivación integra la tutela jurisdiccional relacionada con el debido proceso. En consecuencia, pues, cuando nos referimos a una decisión judicial fundamentada para que se comprenda el porqué de la resolución, la misma debe estar rociada de legalidad, claridad y coherencia. Y esa es una gran ventaja de los jueces, que si los abogados no se preparan en argumentación jurídica, como dicen, ¿no? Acá yo veo muy buenos magistrados, los felicito, trabajan mucho la oralidad, pero existen otras tierras no tan lejos de acá, 3 horas y media de vuelo, donde en el país de los hijos, como yo digo, el tuerto rey. Me pasó una vez en una audiencia, les cuento como algo anecdótico. Fiscalía había desarrollado su teoría del caso en que mi cliente había correteado con un machete a 3 ciudadanos, campo abierto, y le imputa homicidio en grave tentativa. Y por determinación alternativa, que es otra ventaja que tiene el Ministerio Público, al señor juez, si no le gusta el homicidio en grave tentativa, lo pasamos por lesiones graves. Vamos, es la distancia que hay de Lima a Medellín. O sea,
En una te quiero matar y en la otra te golpeé porque no me di cuenta. Pero el bendito machete no aparecía, y como dicen los gringos, sin cuerpo no hay delito, sin cuerpo no hay delito. Y yo estaba, pues, 3 de la mañana a ir al aeropuerto para volar, agarrar el carro, el transbordo, con unas ojeras que de cansancio me caía. Y el fiscal seguía y seguía y seguía. Hasta que le digo irónicamente al juez, señor juez, hagamos una cosa. Veo a mi derecha, veo a mi izquierda, todos somos varones. Disponga usted que el fiscal y yo nos desnudemos y si no aparece el machete no hay caso. Claro, el fiscal me miraba así. Es que es verdad, le digo, a mí me han hecho venir, esto es una burla. Esto es presunción de culpabilidad y usted lo está permitiendo y usted es juez de garantías. Y lo único que le está garantizando es la cárcel a mi cliente. Claro, yo le hablé así porque es el mismo juez que había dado colaboración eficaz donde la ley no le permite, con lo cual está prevaricando, porque está yendo contra el derecho escrito, está inventando reglas. Y es en ese momento donde tienes que proclamar tu derecho a la insurgencia. Este es otro tema, ¿no? El poco número de defensores de oficio en sede penal. A mí me ha tocado dictar en maestrías, en doctorados, trabajar con magistrados en la Academia de la Magistratura, y les digo a los chicos que son abogados de oficio que he tenido como alumnos en escuela de posgrado, ¿cuánto es tu carga procesal? ¿A cuántas audiencias vas en el penal en un día? Uf, doctor, son varias. ¿Qué es varias para ti? Son 20 por lo menos, 20 audiencias. ¿Y después qué tienes que hacer? Ir a tu despacho, revisar cada expediente, atender a la familia. ¿Y cómo haces con 20 casos? Que yo sepa, el día tiene 24 horas y 8 se las dedicas a dormir. No sé ya prácticamente qué le dedicarás a la familia. Doctor, yo le voy a decir porque usted es buena gente, yo sé que no se va a ir de boca. Bueno, estoy en Medellín y lo cuento, pero yo creo que la respuesta es lógica. Se centra solamente en los casos que considera que va a tener éxito. Ah, pero ¿qué dice la Carta Fundamental? No le digo Carta Magna porque ese es el manifiesto de 1215 de Juan Sin Tierra. Carta Fundamental si quiere. Que tú tienes un abogado porque no tienes los medios económicos, el Estado te puso uno. Pero si ese abogado no cumple su función, no tienes nada. Bueno, sí tienes la cárcel que te está esperando. O sea, eso es un tema gravísimo. El poco número de defensores de oficio. No sé cómo será la proporción acá en Medellín, pero ahí en Lima es gravísimo, es gravísimo. ¿Por qué? Porque justamente se le obliga al derecho penal a encargarse de cosas que ni siquiera tiene que ver. Derecho penal por quítame esta paja, derecho penal porque no me gusta tus ojos, derecho penal por todo, y el derecho penal no puede ser todista. Y se establece, yendo contra la corriente, un derecho penal de autor, cuando el derecho penal es de acto. Porque ¿qué es lo que dice el fiscal en la primera audiencia? Ya le duele el pecho al doctor, se está agarrando de verdad, no es verdad, doctor. El fiscal que agarra y dice, vamos pues, tiene 50 entradas al penal, entonces ya lo condenamos antes de comenzar el juicio. El derecho penal, señores, es derecho penal de acto, no es derecho penal de autor, porque si no pidamos al registro de condenas un informe y cerramos el proceso, como decía Galeano, un nuevo juicio está por comenzar, que pase el condenado. El fundamento, esta es una sentencia en mi país, el 5.15 de la casación 864 Santa, que es una región en Ancash, al norte de Lima. El derecho de defensa tiene 2 fases. Es un derecho subjetivo que es inalienable e irrenunciable, es una manifestación de la libertad de las personas y es una garantía procesal, las negritas son mías, constitucional que impide el uso arbitrario, desmedido de la coerción personal al garantizar, entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación tenga la oportunidad para contradecir y contraargumentar en el proceso, en igualdad de condiciones, en defensa de sus derechos e intereses, usando los medios de prueba que resulten pertinentes para su tesis de defensa. Porque vamos, ¿qué derecho fundamental se le afecta a una persona cuando lo condenas? Solamente eso, ojalá en mi curso, todos. ¿Sabe por qué? Porque le están quitando el derecho a un trabajo bien remunerado, porque le están quitando el derecho a una educación de calidad, porque su salud se va a ver afectada, porque la vida de una persona, y esto ya es
por demás decirlo, corre peligro en el penal. O sea, es transversal, te estás tirando abajo todos los derechos constitucionales. ¿Y qué pasa si hay niños atrás? ¿Qué pasa si ese papá es la fuente de ingreso? Ah, bien bonitos todos, lo condenamos. Porque nosotros hemos permitido, y cito a Alberto Binder, que se instituya un derecho penal de los pobres. Porque si el pobre come mal en el penal, bueno, afuera pues ni comía, decía Binder. Si afuera no tenía, bueno, ya sí pierde, ¿no? Porque en el parque duerme, pero ya ni cama agarra. Un derecho penal clasista. ¿Por qué? Y pido disculpas por la palabra, porque se ha prostituido el uso de las prisiones preventivas. Hay un exceso brutal. ¿Y qué es lo que hace el Estado después? Ah, se lava la cara bien lindo él. Empieza a sacar decretos legislativos abriendo las puertas de los penales. ¿Por qué? Para tratar de reparar algo que no ha cumplido como Poder Judicial y algo que no ha cumplido como política de desarrollo. Porque el Estado debe dar trabajo, el Estado debe dar educación y un trabajo bien remunerado. Claro, si tenemos al Lombroso, él sí te diría, no, pero existe el concepto del delincuente atávico. Pero si no le das opciones a la persona, pues se genera este cuello de botella. Este es un tema que a mí me preocupa bastante. Los procesos de alimentos y su afectación a la justicia restaurativa con incidencia en los casos de OAF por una falta de notificación al demandado en el domicilio real. No sé si acá será igual, pero esto ocurre en mi país. ¿Cuánto demora un juicio de alimentos en Colombia? Un promedio. 3 años. Vamos por ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando notificas al demandado en un domicilio distinto al domicilio real? Y el demandado sale a juicio, apela, impugna, traspapela, molesta en las audiencias, no colabora con el proceso. Después de 3 años va la madre y le toca la puerta al juez penal. Señor juez, denuncia por OAF omisión a la asistencia familiar. Ah, no, acá hay un problema. La señora no notificó en el domicilio real. Oiga, pero si ha salido a juicio, si ha apelado, ha presentado recursos, me ha dicho que soy una tal por cual. Lo siento. Y se atreven incluso a denunciar a los jueces. Entonces, ¿cuál es el sentido de una notificación? Que la persona tome conocimiento del acto que la misma contiene. ¿Eso es hacer justicia? El tercer pleno casatorio civil en el Perú señala que el juez debe resolver en cualquier caso, civil, penal, etcétera, siguen firmas, en que su resolución afecte los intereses del menor de la manera más favorable a aquellos. Pero si el derecho es fácil, ¿por qué lo complicamos? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así, doctor? O sea, ¿esto tiene alguna explicación, alguna lógica? Piero Calamandrei dijo alguna vez, el juez más que hacer derecho debe hacer justicia. Y Falcone señaló, el juez debe sentenciar incluso yendo contra su propia convicción. Porque el juez seguramente tendrá decenas, cientos, miles de casos. Y ese caso será para el juez uno más en su producción. Pero para mí es mi caso, es el caso. Y a mí no me interesa si el juez es paisa de Bogotá. A mí no me interesa si le gusta Carlos Vives o Diomedes Díaz. A mí lo que me interesa es cómo va a resolver mi caso. ¿Se da cuenta? Pero los juicios paralelos, pero la prensa. Cada vez son menos los magistrados buenos como los que me han convocado acá, que he conocido, mis amigos mexicanos, al doctor Leonardo, a los que estoy escuchando, a todos los expositores. Pero tenemos que luchar contra esto. Yo a mis estudiantes los formo en valores. Le digo, de ti será, o te acoplas al sistema o sales, pero esto tiene que cambiar. La observación general 14 en la Convención de los Derechos del Niño prescribe la obligación de garantizar que el interés superior del niño se integre
de manera adecuada y se aplique sistemáticamente en todas las medidas de las instituciones públicas, en especial en todas las medidas de ejecución y los procedimientos administrativos y judiciales que afectan directa o indirectamente a los niños. La obligación de velar porque todas, no hay excepción, las decisiones judiciales y administrativas, las políticas y la legislación relacionada con los niños dejen patente que el interés superior de estos ha sido una consideración primordial. ¿Se respeta esto en Colombia? Ustedes tienen la respuesta. Pero es que no puede ser un más o menos tampoco, señor. O sea, o eso no es. La ley es clara. Entonces, ¿por qué nos llenamos la boca por calles y plazas hablando del interés superior del niño? Y permitimos que los fiscales se conviertan en jinetes que a caballo, por madrugadas en jirones y plazas, pasen buscando gente para llevar a tribunales. Eso no es hacer justicia. La promoción de magistrados a plazas en los que no se han capacitado. A ver, no sé cómo será acá, yo les cuento lo que pasa en mi país. Les voy a contar un caso puntual. Habían acusado a un menor agente infractor, ahora que hablamos de justicia restaurativa, de ser un microcomercializador de marihuana. No sé si se dirá marihuana o cannabis sativa, como le digan acá. Y es un caso donde yo hice una defensa técnica pasiva, me defendí solamente con los medios de prueba. Me pidieron que vaya como abogado de oficio, porque una de las universidades donde enseño en Lima tiene un convenio firmado con la Corte Superior de Justicia de Lima Este, y yo le digo, bueno, doctora, yo voy con una condición, me permite el video de la audiencia para trabajarlo con mis estudiantes en clase. Ocurrieron cualquier cantidad de cosas irregulares. Uno, que la teoría del caso del Ministerio Público hablaba de que al menor lo capturan y la declaración del policía hablaba de intervención. Y usted sabe, la diferencia: interviene, yo te intervengo, saca los bolsillos y muéstrame qué tienes. Capturar a una persona es corretearla, reducirla y ponerla a disposición de la autoridad. Pero eso en ningún momento decía el policía en su intervención. Dos, la intervención se hizo en la comisaría. Tres, a ese menor lo tuvieron 11 días reducido en la comisaría sin dejárselo ver a la madre. 4, en las actas no aparece la firma del menor. Y era tanto el desconocimiento del fiscal que señala cuando ve el dosaje etílico que arroja positivo para marihuana: doctor, entonces él ha mentido, porque él ha dicho en esta audiencia que no había fumado el día de la intervención. Señor fiscal, con todo respeto, los restos de la droga permanecen en la sangre. O sea, no había nada. Y a ese niño que había tenido abogado de oficio, niño de 14 años, lo estaban cocinando a fuego lento para llevarlo al reformatorio, donde le aseguro que lo violaban sexualmente y le malograban la vida. Ah, pero hablamos de debido proceso, hablamos de que había un fiscal, hablamos de que tuvo un abogado de oficio, hablamos de que había un juez, o sea, todo lindo el Poder Judicial con todas las luces y las marquesinas puestas. ¿Y por qué nos llenamos la boca hablando del interés superior del niño? Y lo más curioso es que acababa la audiencia, la jueza me llama a mi número privado y me dice: doctor, lo felicito. Ustedes, bueno, ahí en Perú decimos, se ha pachamanqueado, no sé cómo será acá, con el señor fiscal. Y yo pensaba, ¿y ella? O sea, se da cuenta, por eso digo, se promociona y es el problema, ¿no? Tú eres juez de familia, tu especialidad es familia, pero como era un agente infractor y el tema tenía incidencia penal, pues vas a conocer del caso. Pero si no estás capacitado en derecho penal, ¿qué puedes resolver? Entonces el tema es grave. ¿Por qué hablamos de debido proceso? Yo comencé esta charla diciéndoles que para mí la parte más débil del proceso no es la víctima, es el procesado. Porque la víctima ya sufrió un daño y que se le repare está bueno pues, pero ¿quién se encarga del procesado? Está abandonado a su propia soledad. El abuso de las prisiones preventivas. En mi país son 3 los presupuestos: fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de la pena y el peligrosismo procesal, y 2 más que se agregaron por la casación 626-2013 Moquegua.
El cuarto es el test de proporcionalidad y el quinto que va amarrado al cuarto es un saludo a la bandera, simplemente que el fiscal señala la duración de la medida en audiencia en acto público. Y el ponente, que me merece el mayor de los respetos, es un maestro, el doctor Neira Flores, señala en el cuerpo de la casación, y es algo a lo que se agarran los fiscales, que el presupuesto más importante es el peligrosismo procesal. Y yo digo, si no hay fundados, si no hay graves elementos de convicción, ¿cómo podemos hablar de peligrosismo? Los romanos decían, accessio sedit principali, lo accesorio sigue la suerte lo principal. Y los gringos señalan a cada rato, sin cuerpo no hay delito, señores, si no hay fundados, si no hay graves elementos de convicción, ya no corresponde hablar de ningún presupuesto. ¿O es que estamos todos locos? Estos también. Los casos en que el Ministerio Público convalida la flagrancia, no se hace una intervención sin fiscal y después el fiscal va y firma. Es tu palabra contra la del policía. Alguna vez un alumno en posgrado que era comandante de la policía me dice, doctor, usted es buena gente, usted es un caballero. Yo le voy a decir, nosotros trabajamos con un elemento que se llama el agrónomo. ¿Quién es el agrónomo? Van, tumban la puerta, no encuentran nada, pum, tu kilo de droga. Te sembró. Y es tu palabra contra la del policía y el fiscal va y firma. Y eso es peligroso. Hay mucha corrupción en Latinoamérica, señores, demasiada corrupción. Y creo que es un fenómeno que también se da acá en Colombia, ¿no? Por eso tenemos los gobernantes que tenemos, y no me gusta hacer política en mis exposiciones. La revictimización de los absueltos, esto es otro tema que tiene con afectación a los derechos humanos, ¿no? Por eso digo, los derechos humanos en el marco de un proceso penal garantista que bien bonito suena. En los procesos judiciales seguidos por delitos contra el honor. Delito contra el honor. ¡Pum! Salió el infundio. Querella, acción privada. La noticia, ¿cuánto tiempo duró? 5 días, 6 días, rating, hora punta, y después de 2 meses te absuelven. ¿Cuál golpeó más? ¿La noticia o la absolución? Porque la absolución ya no es noticia. Y es un tema tan delicado que, a ver, muchas personas que se ven afectadas en su honor no van porque no tienen confianza en sus autoridades. No tienen confianza en sus autoridades. Este es el momento en que cuando me hacen así ya, sé que faltan 5, pero tan bonita ella. A ver. La afectación a los derechos humanos por la no aplicación de la norma penal, principio de legalidad. Claro, tenemos normas, juguemos con las normas, pues. Juguemos con las normas. Y, a ver, en argumentación jurídica, ¿qué hay? Hay interpretación, pero como el derecho no soluciona todos los problemas, y tú no sabes ni siquiera, el legislador, cuánto tiempo va a durar una norma, porque el derecho es la más relativa de las ciencias sociales, se forma un espacio vacío de derecho. ¿Y cómo resuelve las lagunas el juez? Pues acudiendo a las fuentes formales, y de esto cada vez hay más, la integración de la norma jurídica. Pero si tenemos jueces que son positivistas y no ven más allá de su propia vista, pues vamos a tener resoluciones pues, que carecen de una motivación suficiente. Pero lamentablemente están amparados por la ley. Entonces, pues, derecho no es lo mismo que justicia, el derecho es un puente para alcanzar la justicia. De esto conversé hace un rato, los beneficios penitenciarios como una forma de lavarse la cara, ¿no? A mí me gusta la salsa, creo que este es un país salsero. El Gran Combo toca una canción, no hay cama para tanta gente. En los penales hay gente, pero no hay camas. ¿Y qué hacemos al final? Decreto supremo para acá, para allá, para afuera la gente. Delitos de bagatela ofensiva. 5 o 6 años. Ya la prisión preventiva en Perú, un presupuesto señalaba la prognosis y la pena 4 años, ya lo subieron a 5. Le aseguro que en 2 meses lo suben a 7 o 8. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. Lo hemos dejado. Con el doctor José Julio puso de presente varias anécdotas, naturalmente fundadas en la experiencia, en la que pues uno de los tópicos fundamentales de su ponencia fue ese, comillas,
presunción de culpabilidad. Entonces la pregunta en esta línea práctica es: ¿qué consejos, qué actividades, qué ejercicios conoce usted o han desarrollado justamente para cambiar ese chip, esa manera de ver, ¿verdad?, la realización de esos derechos fundamentales que están constitucionalizados sin duda y que deben ser materializados a través del proceso penal? Gracias, le agradezco la pregunta. Esto comienza con una palabra que tiene 5 letras: valores. Formar a los estudiantes en valores, inculcarles los valores, que es súper importante, y tratar de que jueces y fiscales entiendan que el límite de sus decisiones es donde comienzan mis derechos humanos. La conferencia tenía que ver justamente con la afectación a los derechos humanos en el marco de un proceso penal garantista, que las estudiantes, digo estudiantes porque estoy enseñando en una universidad de chicas femenina, entiendan la diferencia que hay entre el deber ser, que es el derecho escrito, y el ser, que es como se aplica en la realidad, y trabajar mucho en argumentación, hacerles entender a los jueces con razones. Como dije en la exposición, a los jueces usted lo enamora con los hechos, no con el derecho, porque el juez conoce el derecho. Yo creo que es simple, es tema de trabajar y de hacer conciencia, y también concientizar, valga la tautología, a los jueces, en que dejemos de mirar a los juicios paralelos, dejemos de prestarle oídos y entendamos el expediente como si fuera nuestro. Mencioné también de que de repente para el juez es un caso más, para el fiscal uno más en su producción, pero para mí litigante es el caso, y no me interesa el juez como persona, me interesa cómo resuelve mi expediente. Gracias, doctor José Julio. Volveremos luego con una pregunta conectada con su exposición. ¿Ha conectado de alguna manera en el Perú esa precariedad de la Defensoría Pública con una transgresión de la defensa técnica? Y si es así, ¿se ha hecho algo para tratar de aliviar esa precariedad? De verdad que el problema es grave, porque siento vergüenza en decir que no se ha hecho nada, ¿no? Por eso es que yo incidía en que la parte más débil del proceso ya no es la víctima, es el procesado. Alguna vez don Ricardo Palma señaló de que solamente hacía falta una ley que diga que se cumplan las leyes, porque las leyes las tenemos, están ahí, hay un marco normativo, pero el problema no es la norma, sino es la gente que va a operar sobre la norma, sea juez o sea fiscal o abogado también, porque si el abogado no conoce el derecho, hablamos de honestidad y capacidad, pues la parte más débil va a ser aún más débil de lo que ya es. Este es un tema de capacidades, este es un tema de formación, y he escuchado a los ponentes también en las academias universitarias prepararlos convenientemente, porque si los docentes no están capacitados no pueden transmitir el mensaje. Y muchas veces este es un problema que se da en Perú, yo lo sufro con mis estudiantes, prefieren estar con un mal docente porque ese mal docente le pone la nota más alta y es el que sale con la aprobación más alta. Claro. Y vamos, o sea, yo prefiero que me pongan la nota más baja, pero te digo, esto es lo que a mi criterio me puede equivocar, porque es mi verdad, la tengo que sustentar. Jesucristo dijo, la verdad es una sola y os hará libres, pero es mi verdad. Y como seres humanos somos perfectibles y nos podemos ubicar, pero por lo menos intentemos cambiar las cosas. Creo que por ahí va el tema. Gracias, doctor. La organización de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal, énfasis justicia restaurativa, quiere hacerles un reconocimiento por su valiosa participación a nuestros ponentes de la tarde de hoy y a nuestro moderador. Al doctor José Julio Goicoechea Elías le entrega al doctor Leonardo Efraín Cerón Erazo, magistrado del Tribunal Superior de Medellín.